con el objetivo de seguir generando mayores ingresos en el futuro. Sin embargo, los inventarios tienen la característica principal de que se van a vender, de que se van a transformar. En ese sentido, entonces, debemos diferenciar inventarios de otros activos. Por ejemplo, inventarios, de acuerdo a la NIC 2, son los activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. Son activos que sirven para el proceso de producción. Hablamos de materia prima, suministros, envases, embalajes y otros que también forman parte de los inventarios. Asimismo, son activos en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. ¿Qué otro requisito debe de cumplir estos inventarios? Son bienes comprados y almacenados para su reventa. Precisamente el tema de comercio, de compra y venta de productos. Y esta compra y venta de productos no solamente hace referencia a productos probablemente que se puedan trasladar en unidades menores, no sé, relacionado con línea blanca, por ejemplo, televisores, etcétera, ¿no? Sino que también está relacionado con el tema de las propiedades, por ejemplo, para el caso de empresas inmobiliarias que se dedican a comprar terrenos u otras propiedades, ya sea para que puedan invertir, construir o simplemente para lotizarlo y venderlo. Entonces también forma parte de los inventarios, es decir, que va a estar relacionado al giro de negocio de cada empresa. Si de pronto una empresa se dedica a comprar y vender autos, por ejemplo, o vehículos, entonces es parte de sus inventarios. Pero si una empresa ya compra un vehículo para que ésta o este vehículo pueda ser utilizado para reuniones, para traslado del gerente u otro tipo de actividades, entonces se convierte en un vehículo. ¿Ya? Entonces básicamente va a depender el tema de inventarios de la actividad o del rubro que realice la empresa. Y de acuerdo a ello, se tiene identificados los inventarios y habrá que observar si se incurre en merma, desmedro o en alguna desvalorización y qué requisitos se debe de cumplir para poder hacer el tratamiento tributario y también el tratamiento o registro contable. Bien, listo. ¿Qué más? Los productos terminados o en curso de fabricación. Listo. Estos productos terminados tienen, en algunos casos, si son perecibles o de consumo, tienen una fecha de vencimiento. Si no se ha vendido, si no se ha despachado antes de esa fecha de vencimiento, entonces incurre en un proceso de desvalorización y se tendrá que hacer el tratamiento correspondiente para dar de baja. No se tiene que dar de baja porque simplemente ya venció y luego vamos a reconocer como gasto, no, sino que hay que cumplir una serie de requisitos. Y por otro lado, el costo de los servicios en el caso de prestadores de servicios. En este caso, para la NIC 2, estos costos de los servicios también son denominados inventarios. ¿Qué más debemos de saber sobre este tema de los inventarios? Los costos. Respecto a los costos de los inventarios, es decir, cuánto es el valor de producción. Y este valor de producción puede ser un valor unitario o también un valor por lote, por ejemplo. Y de acuerdo a esto, ya se identifica cuánto es el valor que se le asigna a cada producción. Y está relacionado con los costos de adquisición y transformación. De adquisición, por lo general, cuando se realiza una compra común, entonces tenemos la factura, por ejemplo. Esa factura indica cuánto será el costo de adquisición de un producto determinado. Sin embargo,
no siempre se compra dentro de la misma ciudad, sino que se requiere realizar la compra, por ejemplo, en una ciudad A, y para trasladar hasta el lugar final de la venta, que es una ciudad B, que puede ser en el interior del país, por ejemplo, se ha incurrido en un costo de transporte, ¿correcto? Transporte para el traslado de estos productos que fueron comprados en un punto A y se quiere trasladar hasta un punto B. Este traslado también forma parte del costo. Entonces, por un lado tendremos la factura por la compra del producto y la factura por el pago del servicio de transporte. La suma de estos formarán parte del costo de adquisición. Si realizamos una compra fuera del país, es decir, una importación, ocurren las mismas condiciones. Hay flete, hay un pago de seguro, seguro para el traslado y algunos costos adicionales relacionados con el tema de la nacionalización de esa mercadería. Entonces, estos costos que se pagan para nacionalizar la mercadería, que va a depender, obviamente, de qué productos se están trayendo a nuestro país, estos costos, ad valorem, antidumping u otros que se paga en aduanas, forma parte del costo del producto. Es decir, todos aquellos costos que finalmente no sean recuperables formarán parte del costo de adquisición del producto. Por lo tanto, para tener el control de los inventarios, el costo de los inventarios y a partir de ahí verificar si se ha ganado, si se ha perdido, si ha disminuido, si existe merma, si existe desmedro, es importante realizar el control mediante un registro de cargas. Aquí se controla todos estos costos, ¿ya? Todos estos costos. Y se tiene el control de unidades y valorizado, obviamente, ¿no? En uno solo. Entonces, a partir de esa identificación, sabremos cuántos productos sobraron, cuál es el costo final de estos productos y a partir de este costo de identificación de estos productos, determinar su valor real. Probablemente en inventarios tenga un importe, tenga un valor monetario, pero comparados con la realidad, probablemente tengan un menor valor. Entonces, esos ajustes precisamente entre el costo, según el registro Cardex, y según el valor real, se tiene que hacer los ajustes correspondientes y determinar si corresponde o identificar si corresponde a una merma, a un desmedro, a una desvalorización para hacer los ajustes necesarios. Listo, perfecto. Por otro lado, el costo de transformación relacionado ya con todo el proceso productivo. Listo. Eh, perfecto, entonces. ¿Qué más tenemos aquí como conocimientos previos para la identificación de los inventarios? Tenemos esta definición importante en la NIC 2. Se excluye del costo de inventarios a las cantidades anormales de desperdicio. Ok, cantidades anormales. Esta cantidad anormal significa que por otro lado existe una cantidad normal. Esta cantidad normal está relacionada con, por ejemplo, los desperdicios dentro de un proceso productivo, pero que estos desperdicios sí son aceptados sin una mayor justificación. Entonces se requiere para esto un informe de un especialista donde indique que los desperdicios normales en el proceso de producción equivalen a un porcentaje de tanto.
Puede ser, por ejemplo, un 5 o un 8% en términos porcentuales. De tal forma que si nosotros, por ejemplo, en una empresa donde la materia prima es madera, por ejemplo, y esta madera pasa por un proceso de transformación o de producción para convertirse en un producto final que puede ser cualquier producto final, mesas, sillas, muebles, etcétera, ¿no? Entonces, esta madera, finalmente, dentro del proceso productivo, existe una serie de desperdicios. Estos desperdicios, tiene que haber un informe técnico donde indique cuál es el porcentaje normal de desperdicio. Y ese porcentaje normal de desperdicio ya no requiere de un mayor análisis, de una justificación, porque simplemente existe un informe de un profesional acreditado, colegiado, donde indica que el proceso normal de producción de tal producto con tal tipo de madera es de tanto por ciento. Sin embargo, existe cantidades anormales relacionadas con la producción, es decir, que sobrepasa estos límites. Si aquí indica que es un 5% dentro del desperdicio, dentro de las cantidades normales de desperdicio en el proceso productivo, sin embargo, cuando sobrepasa, se considera cantidades anormales de desperdicio. Y respecto de estas cantidades anormales de desperdicio, entonces se excluye del costo de los inventarios. Es decir, que ya no formará parte del costo de los inventarios, sino que se pasará a reconocer como gasto del periodo en el que ocurre este incremento o esta cantidad anormal de desperdicio. Por lo general, estas cantidades anormales probablemente exista una máquina para poder, no sé, cortar o lijar la madera. Sin embargo, esta máquina probablemente ha sufrido algún desperfecto, se ha descalibrado o requiere mantenimiento. Entonces, la madera no está siendo tratada como corresponde. En consecuencia, existe una pérdida adicional mayor al 5%. Esa pérdida adicional mayor al porcentaje normal se considera cantidad anormal de desperdicio. Por lo tanto, ya no será considerado como costo, sino como un gasto. Al ser considerado como un gasto, estamos generando una alerta cuando exista alguna fiscalización, obviamente. Y esta es la que precisamente debe de acreditarse. ¿Ya? Esta es la que específicamente debe de acreditarse y cumplir con los requisitos según corresponda, merma, desmedro o desvalorización. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a ver ya el tratamiento contable y tributario, pero nos vamos a centrar en este tema, en las mermas. Para esto tenemos lo siguiente. La merma es la pérdida física, ¿ya? Pérdida física en el proceso de producción o fabricación, así como en las operaciones de comercialización de los productos dentro de todo el proceso de acuerdo al rubro o al giro de negocio que tiene la empresa. Pero esto es por estas condiciones, por causas inherentes, ¿ya? Causas inherentes a los mismos procesos o por razones exógenas. Esta es una definición un poco más amplia de lo que corresponde a mermas. Y vamos a ver una definición establecida por la SUNAT y otra establecida por el Tribunal Fiscal. Entonces, estas mermas
como indica en la parte inicial, es la pérdida física, lo que significa que al hablar de pérdida física, tenemos un objeto físico, ¿ok? El cual se puede ver, apreciar, tocar, palpar, etcétera, ¿no? Se puede percibir de forma directa con los sentidos. Entonces, al hablar de pérdida física, hablamos, por ejemplo, esto es alcohol, ¿ok? Alcohol. Ese alcohol, si está al aire libre, va a disminuir. Probablemente tenga una capacidad de 96 grados. Sin embargo, al dejarlo al aire libre, disminuye esta cantidad. Por lo tanto, es una pérdida física. ¿Por qué? Porque había, no sé, 1000 litros, pero de pronto, al ser trasladado bajo condiciones de calor, de frío, etcétera, hasta que llegue a su punto final de envasado, finalmente ha sufrido una disminución de 1000 litros, ha disminuido, ha desaparecido 50, quedan 950. A esa pérdida física se denomina merma. O probablemente se produzca, no sé, panes, por ejemplo. ¿Ok? Se traslada a un lugar lejano, pero ha disminuido el peso, por ejemplo. ¿Ya? Se está vendiendo, aunque no ocurre, creo que así, se vende por kilo, pero finalmente cuando llega a su destino final, ha disminuido. Esa disminución se reconoce como, como merma, pero por causas inherentes al mismo proceso, es decir, cuando estaban calientes, por ejemplo, estos panes tenían un peso de, no sé, 200 kilos. Pero finalmente cuando llega al traslado o después del traslado final, han disminuido 5 kilos. ¿Ya? En ese caso se denomina mermas. O por razones exógenas. Estas razones exógenas hacen referencia a las condiciones climatológicas u otro tipo de condiciones a las cuales la empresa no puede controlar. Es decir, está fuera de su control. Y por lo tanto, esas condiciones externas hacen que disminuya la calidad, la cantidad, perdón, disminuya la cantidad de los productos. Ya, perfecto. Entonces, para el caso de la SUNAT, las mermas, lo encontramos aquí en el artículo 21 del reglamento, inciso C, numeral 1, y establece que la merma es la pérdida física en que en el volumen, en el peso o en la cantidad. Ok, aquí da mayores características. Pérdida física, listo, pero en el volumen. Ok. Al hablar de volumen, hablamos de que en un inicio tenía un volumen 1, por ejemplo, pero después ha disminuido. Es un volumen menor. El caso de alcohol, combustible u otros líquidos, por ejemplo, ocurre mucho este tema del volumen. En el peso, para aquellos productos que son sólidos, ¿ya? O en la cantidad, en la cantidad. Listo, ¿correcto? Ocasionada por causas inherentes. Siempre se repite estas causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. Es decir, que depende neta y específicamente del tipo de producto y no hay forma de controlarlo. Al momento de tallar madera, por ejemplo, se sacan los troncos y estos tienen cierto espesor, cierto grosor en una etapa inicial. Pero con el paso del tiempo, este mismo producto
probablemente disminuya el espesor. ¿Por qué? Porque se está secando, se está evaporando, entonces ha disminuido la capacidad física que tenía inicialmente. Listo, correcto entonces. Y depende netamente es decir, que bajo cualquier otra condición, protegiéndolo más u otro tipo de tratamiento, igual va a disminuir. No hay forma de controlarlo. A eso hace referencia las causas inherentes. Bien, correcto entonces. En respecto a lo que establece el Tribunal Fiscal sobre las mermas, es lo siguiente. No necesariamente, dice, no necesariamente se deriva del proceso productivo, ¿ok? No necesariamente se deriva del proceso productivo, sino que incluye otro aspecto, sino también de la comercialización, ¿ok? Entonces, abarca tanto el proceso productivo como el proceso de comercialización, lo cual el Tribunal Fiscal reconoce que pese a que exista un producto terminado, este producto terminado, cuando se comercialice, cuando se traslade, también va a haber una disminución de su capacidad física. Toda vez que la pérdida cuantitativa, ¿ok? Cuantitativa puede recaer tanto sobre bienes en proceso como bienes terminados. Ok, entonces la pérdida en la capacidad física y en cantidades cuantitativa hace referencia al tema de las mermas. Ahora vamos a ver en cuanto al tratamiento del IGB y luego, perdón, primero el tratamiento de la renta y luego el tratamiento del IGB y en la parte final vamos a ver un caso práctico relacionado con estas mermas. Antes, aprovechamos aquí antes de pasar a este tema, a ver qué nos indican por aquí a través del chat. Bien, no se olviden compartir el enlace, por favor, para que más personas se puedan unir. Ok, ok. Si los desperdicios, dice, no son costo, ¿qué tipo de gasto sería? La 94-95. Ok. Si no forman parte de los costos, se convierte en un gasto. Ahora, lo que consulta José precisamente es si ese gasto lo envía a gasto de administración o gasto de venta. Analizando este tema, netamente va a depender de cómo ocurra en el contexto real, ¿no? Si probablemente es un tema de que no se verificó oportunamente las máquinas, no se dio el adecuado tratamiento, etcétera, entonces corresponderá a una responsabilidad administrativa. Como consecuencia, enviarle a la cuenta 94 gastos de administración. Listo. Bien, vamos a ver rápidamente esto. Creo que con esto vamos a responder varias dudas o consultas que ustedes han planteado. Y si aún quedan, en la parte final vamos a resolver. Listo. Tratamiento tributario de las mermas. Lo que establece la normativa respecto al impuesto a la renta, para que este gasto sea deducible o no, lo encontramos aquí en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. En este artículo 37 indica que para que se pueda establecer la renta de tercera categoría, se debe deducir de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener la fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la ley. Es decir, que debemos de cumplir las condiciones, criterios y requisitos que se establece aquí en el artículo 37. De tal forma que específicamente en relación con las mermas, tenemos el inciso F del artículo 37. Y dice, son deducibles, entre otros, las mermas y desmedros de existencias
debidamente acreditados. ¿Ya? Debidamente acreditados. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se acredita? ¿Qué condiciones debemos de tener en cuenta? Para esto vamos al reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y en el artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el numeral 1, inciso C, establece lo siguiente. Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico. ¿Ya? El contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico. Aquí está la acreditación. Mediante un informe técnico. ¿Quién debe emitir este informe técnico? Un profesional independiente, competente y colegiado. Tres requisitos. Profesional independiente, competente, es decir, que esté dentro de lo que corresponde a su profesión como tal, y encima esté hábil en el colegio correspondiente. O dice, también da otra alternativa, o por el organismo técnico competente. Para el caso de combustibles, por ejemplo, el OSINERMIN. Pero tramitarlo ante una entidad pública va a resultar más tedioso. Entonces probablemente se opte por un servicio privado mediante un profesional independiente, competente y colegiado. Ahora, dicho informe deberá contener por lo menos la metodología empleada. Aquí está qué es lo que debe de contener. Por lo menos, dice, como mínimo, la metodología empleada. ¿Ok? Entonces el profesional sabrá cuáles son los métodos adecuados que se debe de seguir para poder determinar en su informe cuáles son las mermas que corresponden a mermas normales y a partir de ahí o de exceder esos porcentajes considerar las mermas anormales, igual para el caso de los desmedros. Y las pruebas realizadas. ¿Ok? Es decir, mediante un estudio eh, probablemente científico, ¿no? Porque se va a realizar pruebas y a partir de esas pruebas llegar a conclusiones, es decir, utilizando el método científico para poder determinar mediante su informe de que efectivamente esas son las condiciones o esos son los porcentajes de mermas o desmedros normales y a partir de ahí determinar el porcentaje anormal. En caso contrario, es decir, si no se cumple con estas condiciones, con estos requisitos, no se admitirá la deducción. ¿Ya? No se admitirá la deducción. Entonces, es importantísimo contar con este informe técnico. ¿Ya? Muy importante contar con este informe técnico para que esos gastos puedan ser deducibles. Bien, respecto al IGB, tenemos lo siguiente. Vamos a analizar rápidamente tres artículos de la ley del IGB. Primero, el artículo 18 de la ley del IGB relacionado con los requisitos sustanciales del crédito fiscal. Y señala que otorgan derecho al crédito fiscal a la adquisición de los bienes, prestación o utilización de servicios, contratos de construcción o importaciones que cumplan con los requisitos señalados en la ley. Es decir, lo que establece básicamente el artículo 18 de que se destine a costo o gasto, de que se deba de pagar el tema de, o en este caso, destinado al pago de impuestos, es decir, que si se compra, por ejemplo, madera y finalmente se transforma en muebles, esos muebles están grabados con el IGB para utilizar el crédito fiscal de la compra de la materia prima. Entonces, el destino vemos que está grabado con el IGB. Perfecto. Entonces, la compra será considerada como crédito fiscal. El artículo 6 del reglamento establece lo siguiente.
Dentro de las adquisiciones que otorgan derecho a crédito fiscal, los insumos, aquí está, insumos, materias primas, bienes intermedios, servicios, utilizados para la producción o para la prestación de servicios, así como los bienes adquiridos para ser vendidos y los bienes de activo fijo como inmuebles, maquinaria y equipo, entre otros señalados por el reglamento. Correcto, entonces aquí está indicando de que se puede utilizar el crédito fiscal por la compra de este tipo de productos. Y finalmente el artículo 22 de la ley del IGB hace precisamente mención a este tema que estamos tratando. Dice, en caso de la desaparición, destrucción o pérdida, se pierde el crédito fiscal. Ante la desaparición de los productos, ante la destrucción o la pérdida, se pierde el crédito fiscal. Ok. Sin embargo, el mismo artículo indica que las mermas y desmedros debidamente acreditados, ¿ya? Debidamente acreditados, pierden la obligación de reintegro del crédito fiscal. Ok, entonces ante las preguntas relacionadas con este tema, de que se ha realizado la destrucción, la desaparición o pérdida, en términos generales, se pierde el crédito fiscal. Es decir, que al momento de realizar la compra, hemos registrado en el registro de compras un crédito fiscal. Correcto, pero de pronto el producto se perdió, se desapareció. Entonces este crédito fiscal que hemos consignado se pierde, desaparece. O si es que hemos realizado la destrucción de estos productos, este crédito fiscal debe ser reparado. ¿Ya? Se consideró como crédito fiscal, pero luego se está haciendo la destrucción de los productos, no debe considerarse o no debe quedarse como crédito fiscal. Sin embargo, si es que se acredita, y ya sabemos cómo se acredita, con un informe de un profesional independiente que esté relacionado con la actividad que él realiza, es decir, especialista y colegiado. Entonces, si está debidamente acreditado mediante ese informe, entonces se pierde la obligación de reintegro del crédito fiscal. Es decir, el informe hace que este crédito fiscal quede como tal, siga siendo crédito fiscal y no exista un reintegro o una devolución a la administración tributaria. Listo, correcto. Entonces, esto respecto al tratamiento del IGB. Ahora vamos a ver otro tema, perdón, otro aspecto importante sobre estas mermas y está las mermas normales y las anormales. Respecto a las primeras, las mermas normales, tenemos lo siguiente. Se puede definir como aquella pérdida que produce de manera inevitable debido a la naturaleza del bien o del proceso de producción. Debido a la naturaleza del bien o del proceso de producción. Correcto, no siendo controladas por la empresa, pero que pueden ser estimadas con base a estudios de ingeniería. Es decir, que hace referencia precisamente al informe que debe de existir para indicar, bajo un estudio, bajo un análisis, bajo pruebas realizadas, bajo el método científico, a indicar cuáles son los porcentajes de pérdidas normales dentro de ese proceso productivo. Ya, siendo absorbidas por el producto, efecto esto importante, absorbidas por el producto, incrementando el costo unitario de las unidades producidas. Bajo este contexto, las mermas normales requieren obligatoriamente de un informe realizado por un especialista y considerar las pérdidas como parte del costo. Es decir, que al momento de ingresar los elementos del costo, materia prima,
mano de obra más los costos indirectos de fabricación o producción, tenemos un total, por ejemplo, de 5.000, ¿correcto? De 5.000 soles en todo esto de aquí. Sin embargo, con estos 5.000 soles invertidos, se ha producido 5.000 unidades. 5.000 unidades, ¿correcto? 5.000 unidades. Fácilmente podemos indicar que el costo unitario corresponde a un sol por cada unidad. Un sol cada uno, ¿correcto? Un sol cada uno. Perfecto. Entonces, lo que nos indica que este tema de las mermas normales, todo en todo el proceso productivo, toda esta inversión que se ha realizado, se tiene el costo unitario de un sol por cada unidad. Sin embargo, se puede tener el porcentaje de las pérdidas normales, las cuales incrementarán este costo unitario. ¿Ya? Este costo unitario. Entonces, considerando los importes, puede ser, por ejemplo, 1,20 cada uno. En el registro contable que se pueda realizar, simplemente se considerará como parte del costo de producción. ¿Ya? Simplemente se considerará como parte del costo de producción. En el otro tema, en las mermas anormales, estas se generan por eventos que la empresa no puede anticipar por su naturaleza accidental. Es decir, que están fuera del control de la empresa. Como por ejemplo, productos que se malogran por error en los operarios o fallas originadas por moldes defectuosos o maquinarias de producción descalibradas. ¿Qué ocurre con estas mermas anormales? No se asume por el costo de los productos finales, sino directamente como un gasto financiero en el periodo en que incurren. ¿Ya? Por lo tanto, no forma parte de los costos, ¿ya? No forma parte de los costos de los productos finales, sino como un gasto. En consecuencia, en el estado de resultados, tenemos los ingresos, tenemos el costo de producción o costo de ventas, una utilidad bruta y tenemos los gastos operativos. Entonces, no se va a consignar aquí directamente en los costos, sino dentro de los gastos. ¿Ya? Dentro de los gastos, aunque aquí sugiere como un gasto financiero. Listo, vamos a ver ahora la aplicación práctica sobre este tema de las, las mermas. Listo. Para esto tenemos aquí este pequeño caso práctico. Bueno, vamos a incrementar el para que se pueda apreciar mejor. Ok, creo que ahí está. A ver. Listo, correcto, aquí lo tenemos. Dice lo siguiente. Una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir empieza la producción de un lote de 20.000 polos para la exportación. Ok, 20.000 polos para la exportación. Para ello emplea cierta cantidad de tela especial cuyo costo, ok, tela especial cuyo costo es de 30.000. Tiene su rango normal de merma, ok, aquí está el rango normal de merma con un estudio ya establecido, definido, del 5% del costo de la materia prima.
Por desperfectos mecánicos, ¿ok? Desperfectos mecánicos en una de sus máquinas cortadoras ocasionó daños sobre una parte de las telas, dejándolo inservible, cuyo costo asciende a 5.000. Listo. Si hace referencia a- al tema de las máquinas, entonces estamos ante un tema de una merma anormal. ¿Ya? Porque esto de aquí probablemente no se anticipó, no se controló por parte de la empresa. Por lo tanto, esta máquina ha generado un costo adicional o una pérdida por haber dañado la materia prima de 5.000 soles. Importe fuera del rango de la normalidad de la merma. Listo. Bien, con estos datos, entonces, vamos a realizar el desarrollo de este caso práctico. Y para esto lo primero que vamos a hacer es identificar cada uno de los elementos y de acuerdo a ello realizar hasta la parte final que corresponde a los registros contables. Entonces, por acá vamos a identificar lo siguiente. Tenemos los datos, ¿ok? ¿Cuántos polos se va a fabricar? 20.000. Ok, unidades a producir, 20.000. Listo. A ver, aquí para... Listo, 20.000 unidades a producir. ¿Qué más tenemos? La materia prima. Esta materia prima equivale a 30.000. Ok, ahí está. Listo, 30.000. Merma normal. Ok, aquí merma normal. El 5%. Ok, 5%. Por lo tanto, será de la materia prima, ¿no? Es decir, que dentro del proceso de corte, etcétera, esta materia prima que se ha comprado por 30.000, un 5% se va a desperdiciar. Entonces, estamos hablando de 1.500. ¿Ya? 1.500 como merma normal. Y la pérdida por maquinaria defectuosa de 5.000 soles. O en todo caso, vamos a colocar merma anormal, 5.000 soles. Listo, hemos sacado, o en esta primera parte, lo que hemos hecho es extraer los datos. Una vez que tenemos estos datos, simplemente vamos a realizar, en este caso, el registro contable para poder identificar cuál de las partes corresponden al costo. Tenemos la materia prima que se ha comprado para el proceso productivo y tenemos la merma normal para reconocerlo dentro del costo y la merma anormal para reconocerlo como parte del gasto. Bien, entonces, a ver, aquí debajo nada más vamos a hacer lo siguiente. Ya, a ver, antes de esto, vamos a hacer lo siguiente. Esta materia prima, para que se pueda comprar, se ha comprado con una cuenta 60, ¿correcto? Una cuenta 60, una cuenta 40, obviamente,
y una cuenta 42. De esta compra tenemos lo siguiente. A ver, vamos a registrarlo mejor rápidamente aquí, porque se va a perder y lo que quiero es que se guarde el historial. Compra de materia prima. Listo. Una cuenta 60, compras. Ok, ahí para el debe y otra para el haber. Ok, ahí para poder identificarlo. Listo. Ya, tenemos las compras. ¿Cuánto se ha comprado? 30.000 como costo. Ok, colocamos 30. Aquí, a ver. Ahí, listo. Una cuenta 40 IGB y una cuenta 42 por pagar. Claro que no se llama así, ¿no? Aquí es cuentas por pagar, comerciales, terceros, etcétera. Pero creo que sí, sí se entiende cuál es la finalidad aquí. Ok, acá su IGB por 0.18. Ok, listo. Y tenemos el importe total a pagar. Perfecto, ya está aquí. Compra de materia prima. Listo. Esta materia prima, ¿a dónde se ha enviado? Se ha enviado al almacén, ¿correcto? Una cuenta 24 materia prima, con una cuenta 61 variación de existencias. ¿Cuánto ingresa? Los 30.000. Listo, esto ha ocurrido previamente, ya se compró la materia prima, ingreso al almacén de la materia prima. Listo. Ahora sí viene el tema como tal. Esto de aquí era importante para poder hacer como un tema de la trazabilidad. Perfecto, ya se compró, está en el almacén y ahora sí inicia el proceso productivo como nos indican aquí. Este proceso productivo implica que esta mercadería, perdón, esta materia prima que lo teníamos aquí, tenemos que llevarlo al proceso de producción. Y para sacarlo tenemos que utilizar la cuenta 61 contra la cuenta 24, básicamente al revés, tal como aparece aquí. Entonces hacemos lo siguiente. Aquí vamos a sacar con la cuenta 61 y pasamos a la 24. ¿Ok? 30.000 y 30.000. Y esta de aquí sería consumo de materia prima en el proceso productivo. Perfecto, hasta ahí no hay, creo, mayor inconveniente. Perfecto. Como hemos llevado al proceso productivo, tenemos que utilizar una cuenta que corresponde al destino, porque estamos utilizando la cuenta 60. Aquí la cuenta 60, destino 24. La 61, destino, sería una cuenta de costo de producción. Aquí sí hay una gran variedad, ¿no? Alguien puede utilizar la 90, alguien puede utilizar la 91, etcétera, ¿no? El elemento 9 es libre en este caso. Lo importante es darle el nombre, costo de producción, por ejemplo. ¿Ya? Costo de producción y con abono la 79. Cargas imputables a cuenta de costos y gastos. Listo. ¿Cuánto se ha consumido? Aquí viene el detalle importante. Dentro del costo de producción tenemos lo siguiente, mira. Materia prima, 30.000. La merma anormal, es decir, la que se dañó, porque esta ya
ya fue, ¿no? Esta ya se desperdició. Esta, la máquina lo averió, ya no se puede utilizar. Ah, esta de aquí tenemos que sacarlo. 30.000 menos 5.000, ¿cuánto es? 5.000. ¿Listo? 5.000 soles. Ah, incluso aquí, desde el momento que salió, hemos comprado 30.000 soles, ¿correcto? Hemos comprado 30.000 soles, está listos en el almacén. Se ha llevado al proceso productivo, de pronto aquí está la máquina y esta máquina ha averiado parte de la materia prima. ¿Cuánto es? 5.000 soles. Por lo tanto, para el caso de los productos terminados o para el caso de los polos como tal que se va a fabricar, únicamente tenemos 25.000. ¿Ya? Entonces, únicamente esto es lo que vamos a reconocer aquí para que la diferencia podamos enviarlo al gasto. Ok, como costo también, 25.000 soles. Listo, perfecto. Y después de esto, tenemos que reconocer el tema de este costo, precisamente de la merma anormal. Esta merma anormal. Entonces, para reconocer esta merma anormal, tenemos que hacer el siguiente registro contable. Voy a copiar aquí para mantener los formatos. Ok, listo, ya está. Y simplemente vamos a utilizar una cuenta 65. En la 65 que está relacionada con otros gastos de gestión y precisamente puede ser otros gastos de en la 659 me parece que existe, 659 relacionado con otros gastos de gestión. Otros gastos de gestión, ¿cuánto? 5.000 soles. Pero con abono ¿a qué cuenta? Ok, con abono a la siguiente. Tenemos una compra de 30.000. ¿Cuánto ingresó al almacén? 30.000 soles. De esto se llevó a producción los 30.000 soles, 25.000 reconocidos como parte del proceso productivo para la fabricación de los polos. Y 5.000 soles, ¿dónde están? Como una pérdida. Entonces tenemos que sacar de la cuenta 24. ¿Por qué? Porque todo la materia prima salió. ¿Ya? Porque toda la materia prima salió. Entonces consignamos aquí la cuenta 24 materia prima. ¿Por cuánto? Por 5.000 soles. Ahí estaría toda la materia prima que se está consumiendo. Una parte en el proceso productivo y otra parte como merma anormal o como gasto. Y aquí sería mermas anormales. Listo. Pero como tiene elemento 5 obligatoriamente tendrá una cuenta por destino. Y esa cuenta por destino lo vamos a consignar aquí por los 5.000 soles. Listo. Y lo podemos enviar, como es un tema de producción, perdón, de la máquina que debió hacerse los mantenimientos como gasto administrativo. Y colocaremos aquí por destino, destino del gasto de la merma anormal. Correcto. Y con esto hemos realizado el tratamiento contable. Se ha consumido toda la materia prima, 25.000 únicamente en los costos de producción como tal para la fabricación de los polos y 5.000 que terminaron averiados. Listo, correcto. Entonces, a ver, voy a ver algunas consultas que hayan dejado aquí para poder responder de forma rápida.
Para saber, dice César, la cantidad normal de desperdicio, tengo que tener un informe técnico y luego verificar si hay anormalidades, o sea, si debo hacer. Sí, obligatoriamente, estimado César, obligatoriamente tienes que tener el informe técnico para que pueda ser deducible ese tipo de gastos. Ok, en el caso del laboratorio clínico dice a veces los reactivos se vence. En ese caso, ¿cómo se consideraría? En ese caso no es merma ni desmedro, sino es una desvalorización de la mercadería. Correcto, que también lo vamos a ver, porque vamos a ver en este curso mermas, desmedros y desvalorizaciones. Listo. José ya está compartiendo la pantalla. Adelante, estimado, para que les puedas compartir mientras voy respondiendo algunas consultas adicionales por el chat. De acuerdo, entonces para las preguntitas, gracias por el pase de Hilberto. Hilberto les estará respondiendo de manera directa. Sin antes, me gustaría que todos puedan escuchar todo lo que vamos a trabajar. Ahí Hilberto los estará apoyando con algunas respuestas en el chat. No, este taller que vamos a realizar de tratamiento contable y tributario de mermas, desmedros y desvalorizaciones. Veo muchas preguntitas, mucha interacción también, muchas consultas, así que vamos a responder algunas de ellas y los invito, porque en el desarrollo